Muy buenas noches, Dios les bendiga. Un gusto saber que están escuchando aquí la palabra de Dios y pues dar gracias a Dios por las vidas de quienes nos escuchan y también de quienes están en su camino, quien ha decidido alejarse del mundo y dejar de pecar de esta manera que el mundo lo hace, claro, porque siempre hemos dicho que todos pecamos, pero bueno, quienes están en el mundo pecan de una manera muy distinta y que es muy dañina. Vamos a comenzar con la palabra del día de hoy. Vamos a orar por que Dios nos otorgue este conocimiento, este saber, que nos revele cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas. Muchas gracias por una semana más, Padre, porque nos has librado de muchos peligros, nos has librado de muchas cosas dañinas, porque nos has ayudado en todo lo necesario para estar aquí nuevamente, después de una semana cansada, una semana difícil, con varios problemas, pero tú nos ayudas a no caer en algo tan pesado como quienes no caminan contigo, porque tú nos llenas de tranquilidad y de paz, y de acuerdo a tu voluntad todas estas maravillas y milagros se encuentran presentes en nuestra vida. Te damos muchas gracias, Padre, por todo lo que haces y por todas las personas que se encuentran escuchando esta palabra tuya. Te ruego en este día que nos brindes, Padre, esa revelación proveniente de tu palabra, ese entendimiento. Enséñanos qué es lo que quieres decir a través de esta palabra tuya, qué quieres que aprendamos, cómo lo debemos aplicar para nuestra vida diaria. Enséñanos a generar una aplicación práctica de tu palabra, pero que también en nuestro corazón y nuestra mente sea guardada para llevarla en todo momento y en todo lugar y ser testimonio también. Te pedimos, Padre, que quien tiene corazón de piedra, que no entra esa palabra tuya, que no la entiende, que no sabe qué significa o que la menosprecia, te ruego que conviertas ese corazón en uno de carne para que así tu palabra quede escrita en el corazón de las personas que la escuchen o que la lean, y que se encuentren siempre encaminados a buscar un lugar de sana doctrina donde sigan tus pasos y estemos siempre sirviéndote, que es algo de lo principal que nos has solicitado también. Te pedimos todo esto y te agradecemos nuevamente por todas las personas que te sirven y te siguen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El día de hoy vamos a compartir la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 21. Esta parte es referente a las personas que odian, a las personas rencorosas, a las personas iracundas, cómo deben de manejar todo esto que tienen pues a diario, por así decirlo, cómo deben de manejar estos arranques, este tipo de impulsos
cómo los debemos de manejar de acuerdo a la palabra de Dios, porque siempre, sean hijos de Dios o no lo sean, siempre conocemos a alguien que busca sacar ventaja, que busca hacernos daño, que nos envidia, que nos repudia, que busca vernos mal, y que cuando nos pasa algo malo hasta parece que les da gusto. Pero no por eso tenemos, quienes estamos encaminados a seguir a Dios, no tenemos que cobrar venganza o realizar algo que pueda no solo contristar a Dios, sino afectarnos. Cuando nosotros hacemos algo en contra de alguien, estamos impulsando a esa otra persona a que tenga una respuesta a cambio de todo esto. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos realizarlo, de acuerdo a la palabra de Dios, que tiene siempre esta sabiduría. Que necesitamos. Entonces, Mateo 5, versículo 21 dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare sea culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Nosotros en esta parte tenemos comprendido, y así la ley lo estaba señalando, o así le daban la interpretación, cuando dicen no matarás. El mandamiento de no matarás entendemos que es no quitarle la vida a una persona, se refiere a no atentar de alguna manera deliberada contra la vida de una persona. Pero sin embargo la palabra en la ley señala que en defensa propia sí podía alguien hacer este tipo de acciones con tal de defender algo que tenga que ver con la vida o la familia de quien está sufriendo un ataque. Si una persona se mete a una casa, entonces en este caso se tiene, de acuerdo a la ley, la posibilidad de poder hacer algo en respuesta, pero siempre enfocándonos a la defensa propia. Y esto es en la ley. Ahorita las leyes de muchos países han dicho, pues incluso que las personas que se meten a robar a las casas pueden tener incluso hasta más derechos que quienes son los que están siendo robados. Ahorita una persona que quiere defender a su familia hace algo en contra de quien está atentando o invadiendo la propiedad, y pues esa persona se va a la cárcel. Entonces, pues sí, estas leyes tienen muchos pros y muchas contras, porque por ejemplo hay mucha gente que puede causarle daño a otras personas o matar diciendo que fue en defensa propia, con tal de que no le hagan daño o que no reciba este encarcelamiento que pudiera merecer, obviamente en situaciones que no haya evidencia de lo acontecido. Pero bueno, pues cuando se refiere a no matar, no solo se trata de acabar con la vida de alguien, por ejemplo, causándole daño físicamente.
Aquí también está hablando de otras maneras en las que se puede causar este tipo de problema, este tipo de muerte a otras personas. Por ejemplo, hablar mal de alguien. Y aquí siempre he escuchado también gente, y yo he cometido el mismo error en algunas veces anteriores, de pedirle a Dios que nos ayude a no decir malas palabras, que refrenen nuestra lengua, que dejemos de hablar mal de las personas. Pero hay que recordar que Cristo dice que lo que se encuentra en el corazón lo habla la boca. Entonces, si nosotros estamos hablando mal de alguien, eso significa que desde nuestro interior, desde nuestro corazón estamos con esos problemas. Por eso cuando se ora para que Dios nos cambie, tiene que ser desde el corazón, porque Dios lo ve de esa manera. Dios es el que puede ver el corazón y saber cómo andamos en ese punto. Entonces, todo esto nos puede ocasionar dobles interpretaciones. Por ejemplo, los judíos piensan que solo lo de afuera es lo importante y tienen muchas costumbres, muchas tradiciones, muchas cosas que realmente en el corazón no están impactando. Entonces tenemos que buscar siempre las maneras adecuadas de poder impactar desde adentro. Y obviamente esto Dios lo hace a su voluntad, pero tenemos que orar para que así sea, si es su voluntad, obviamente. Continuemos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto quiere decir que debemos de tener una prioridad. Hay gente que da ofrenda, hay gente que colabora para la obra de Dios, y obviamente sin caer en estas cuestiones de los diezmos, sin caer en esto de los robos que se hacen en las iglesias. La ofrenda es necesaria para continuar para la obra de Dios. La ofrenda es un acto de adoración a Dios también, pero como digo, tampoco nos vayamos a los extremos en que se tiene que dar para ser salvo, que se tiene que dar para tener más. Todo eso, las iglesias de la prosperidad son las que lo están siempre promoviendo, porque su fin no son las almas, sino es el dinero a costa de las almas. Y el hecho aquí es que muchas personas van al infierno, miles de personas diariamente, porque no tienen una educación correcta en esta parte de la Biblia. Se van con lo que les dicen sus maestros y nunca tienen esta intimidad con Dios, porque Dios no está en esos lugares. Pero bueno, aquí lo importante, lo que dice Cristo, es que antes que emitir cualquier tipo de ofrenda en este ejemplo, hay que reconciliarnos. Reconciliarnos, hay que pedir perdón. Es muy difícil pedir perdón de cosas, sobre todo que pueden hacer mucho daño o que hicieron mucho daño cuando estábamos muy expuestos, muy vulnerables. Es muy difícil perdonar. A todos nos puede costar una gran dificultad esto de perdonar y hasta pedir perdón también. Muchas veces queremos que alguien nos pida perdón, pero no lo va a hacer,
porque sobre todo si están en el mundo, nunca van a sentir arrepentimiento. Pueden sentir remordimiento y, como siempre hemos dicho, así como Judas, que entregó a Cristo, sintió remordimiento y después terminó con su vida, el remordimiento nada más nos lleva a sentirnos mal por nosotros mismos, a sentirnos mal durante un ratito, y pues después es seguir haciendo lo mismo, repetir esas conductas y esos patrones que nos llevaron a tener ese tipo de daño anteriormente. Así que tenemos que pedir perdón a quienes les hemos hecho daño, y no esperemos que nos pida perdón a alguien que nos haya hecho mucho daño. Hay que perdonarlo desde el corazón. Hay veces que los hijos tienen rencor hacia los padres. Puede ser que incluso los padres ya hayan fallecido, pero ese rencor se queda, ese rencor se guarda, y entonces hay que pedir en oración que Dios nos ayude a dejar eso, a perdonar, porque no es fácil. No es fácil, sobre todo cuando le han hecho cosas muy dañinas a la gente, pero tenemos que aprender a hacerlo. 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue el juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Muy importante. Muchas religiones, que obviamente no son la de Dios, señalan que hay un lugar donde la gente paga por los pecados que ha cometido antes de ir al cielo, paga para irse al cielo, pero obviamente se basan en estos versículos que dice que antes de que seamos entregados hay que pagar hasta el último centavo, y salen doctrinas falsas como el purgatorio y todos estos lugares intermedios donde se supone que pagamos, pero bueno, está el cielo, está el infierno, no hay puntos medios, en la Biblia no lo dice. Esto tiene muchas atribuciones a que lo inventan a personas, bueno, lo inventan dedicado para personas que pues que siguen caminando en el mundo en estos pecados, para que no se sientan tan culpables, saber que van a tener esperanza algún día y que pueden seguir haciendo lo que ellos quieran, pero no. Por eso es importante siempre, y aquí sí podría aplicarse correctamente este texto. Cuando la gente tiene vida, hay que seguir a Cristo, hay que buscarlo, porque ya cuando se acaba la vida ya va a ser muy tarde. Ahorita es tiempo, como dijimos, es tiempo de dejar el enojo a un lado, dejar la venganza también a un lado, perdonar o pedir perdón dependiendo el caso. Si es compatible en ambos, pues todavía hay que hacerlo con mucha más razón, pero lo que es importante es siempre enfocarnos a que hagamos las cosas de acuerdo a lo que es bíblico mientras haya vida. Cuando se acaba la vida, ya no va a haber oportunidad de redimirse, de ser perdonado, de buscar a Cristo, de caminar con Él. Ya vamos a estar pues sin esa posibilidad, y vamos a empezar a ser medidos de acuerdo a nuestro corazón, de acuerdo a dónde estábamos, en el camino de Dios o en el camino del mundo. Vamos a tener
muchas situaciones de este tipo, pero lo importante es que pues estamos siempre enfocados tenemos que enfocarnos a Dios para evitar hacer este tipo de cosas. Y bueno, pues aquí en el Sermón del Monte da muchos consejos prácticos, muchos consejos de cómo seguir a Cristo, cómo estar con Dios, cómo evidenciar nuestra fe por medio de las obras, cómo dar buen testimonio de que estamos caminando con Dios. Todos esos tipos de cuestiones los trabaja. Por eso es un punto de los que muchos se toman para exhortar a las personas. Y aquí un punto más importante, yéndonos más adelante, es el amor a los enemigos. Vámonos al versículo 38 de Mateo 5, en donde nos encontrábamos. Mateo 5, versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Muy importante aquí. Y ya lo habíamos comentado anteriormente, cuando alguien nos hace daño hay que evitar vengarnos. Hay que evitar hacer algo en contra de esas personas. Sí está bien exigir justicia, sí está bien, por ejemplo, demandar a una persona que nos ha hecho daño, pero quererle hacer de la misma manera. Por ejemplo, alguien que chocó nuestro carro y nosotros buscamos, ya después ubicamos a la persona que nos hizo esto y buscamos destruir su carro de alguna manera. Eso no es de Dios, eso no es testimonio. Y obviamente vamos a reiterar eso de poner la otra mejilla. Poner la otra mejilla se trata no de dejarse hacer daño precisamente, pero sí de alejarse cuando te están haciendo daño y dejar de buscar venganza. Eso es a lo que se refiere. Delimitar una línea para que no sea traspasada por la persona que nos está haciendo daño. Y como lo he dicho y lo vuelvo a decir, en todo lugar siempre va a haber alguien que nos busque hacer daño o que disfrute viéndonos recibir ese daño. Es por eso que debemos de pedirle a Dios paciencia. Esa paciencia es muy importante y es esa fortaleza que Dios nos da. Debemos de seguirla trabajando para que evitemos caer en las tentaciones también de hacer daño a los demás en respuesta a algo que nos están haciendo. 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oísteis? Bueno, antes de continuar, es muy importante, repito, no se trata de dejarse que nos despojen o que nos quiten de las cosas, pero sí, si está en nuestro haber y nuestra posibilidad hacer algo para no causar más problemas o volverlos más grandes, bueno, pues entonces podemos elaborar este tipo de acciones para no agrandar los problemas, como he comentado. ¿Qué quiere decir esto? Alguien te pide prestado, por ejemplo, 500 pesos
mexicanos. 500 pesos mexicanos son como 25, entre 24 y 25 dólares. Te pide prestado esa cantidad de dinero. Hay gente que que amenaza incluso con hacer daño si no se los pagan de regreso ya pasando un tiempo. Pero ¿qué debe de hacer una persona que está caminando con Cristo? Pedírselo de la manera más amable, más tranquila. Sí, se trata de ser reiterativo, pero nunca perder ese espíritu de mansedumbre. También se trata de valorar si no me lo ha pagado, posiblemente no tenga. Por eso yo siempre digo en lo personal, y esto no viene en la Biblia, pero yo siempre digo, si te piden prestado, si te piden prestado, dales una cantidad que sea mínima, para que si no te la pagan, al menos ya lo uses de argumento para no prestar más de esa cantidad. Pero bueno, no pierdes mucho tampoco si no te la pagan. Y si te la pagan, bueno, pues ya se va incrementando la confianza para cualquier otra necesidad que pueda tener de esa persona. Pero bueno, todo esto puede pasar a veces por una mala administración de los recursos, que la gente se queda sin dinero. Varias veces, no todas, aclaro, puede ser por una mala administración. Así que también hay que ponerse a ahorrar. Pero bueno, es muy importante entonces que si están nuestras posibilidades, no estar peleando por algo, no estar exigiendo por algo. Si no nos afecta en una manera grande, pues entonces podemos esperar un poco más de tiempo, pero como digo, no hay que comprometerse con tanto para que no sea una pérdida grande en caso de que la persona a la que se le presta o se le pide no responda. Es una recomendación esta última de manera personal. 43, perdón. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y obviamente no podemos tener la perfección que Dios tiene, pero se refiere en el sentido de ser lo más apegados a imitar a Cristo. Así como Pablo lo hizo, nosotros debemos también buscarlo. Hay que bendecir a los que nos maldicen. Si bendecimos a los que nos dicen cosas bonitas, pues obviamente no hay algo especial en eso, porque siempre respondemos o tenemos que responder bien con quienes bien nos hacen. Y los malos también tratan bien a sus amigos o a su familia. ¿Qué mérito tiene eso? Tenemos que buscar nuevamente decir buenos días a quien nos ha hecho daño, perdonar a quien nos ha hecho daño, dejar ese odio, ese rencor. Es difícil, es muy difícil, pero no es imposible, y mucho menos cuando Dios está del lado de uno. Pero hay que pedirlo, hay que orar, si es necesario ayunar, hay que hacerlo para liberarnos de todo eso,
pero no nos liberamos nosotros, ni por nuestras acciones, ni por nuestros méritos, ni por las cosas que digamos. Eso no nos libera. Dios es el que nos libera. Dios nos libera si es su voluntad, pero hay que estar orando. No lo merecemos, pero hay que buscarlo, porque si algo sé es que Dios da muchas cosas sin merecerlas nosotros. Todo lo que es de Dios quizás ni lo merezcamos, pero aquí estamos y nos explicamos por qué a mí, por qué fuiste así conmigo si yo no he hecho nada, yo no merezco nada, pero es parte de su misericordia. Hace salir el sol sobre buenos y malos, y bueno, pues, y ahora imagínense cuando uno sabe que ni una persona buena hay, y hasta Cristo dijo que por qué lo llamaban bueno. Bueno es el Padre. Hay que ponernos las pilas sobre eso, perdonar, dejar de responder o de vengarse. Hay que buscar todo eso para que agrademos a Dios con esta libertad que nos está brindando. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este momento, por un día más, una semana más que nos has permitido predicar tu palabra. Te ruego que quien tenga amargura, rencor, ganas de vengarse, de hacer mal, de perjudicar a alguien, te ruego que trabajes en su corazón, que se arrepienta, que deje de querer hacer daño a otras personas, que perdone a los enemigos, o incluso a los familiares que pueden haber hecho daño, que aprenda a perdonar, que aprenda a dejar de buscar venganza, que aprenda a despegarse de lo material si esto genera causa enojo, que aprendan a trabajar para ti mientras haya vida, y que también aprendan a que todo lo bueno y lo malo que decimos y hacemos viene del corazón, que todo eso lo aprendan, lo entiendan, que lo practiquen. Guarda sus familias, guarda sus vidas, su salud, sus trabajos, en general la economía. Guárdalos hoy y siempre, y que esta semana esté siempre con bien todo lo que hagan, que busquen más cercanía a ti, y que por tu misericordia sigas haciendo que salga el sol sobre buenos y malos. Muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, y si Él quiere estamos la próxima semana compartiendo su palabra. Hasta luego.